Vale, grabando. Bueno, muchísimas gracias por venir. Soy David Pintos. Yo creo que la mayoría ya me conocéis. Es un placer enorme estar en Pontevedra presentando mi tercera novela, que es la tercera parte de una trilogía, de una gran historia. Quiero agradecer de corazón la oportunidad de estar aquí hoy en Escolma. Para mí es un honor porque esta es una de las librerías históricas y de las grandes librerías de Pontevedra. La gente que trabaja aquí, el equipo de Escolma es un equipo formidable, una gente maravillosa, que muy majos, muy atentos. Hace muchísimos años que no entraba a la librería, la verdad es que me hace mucha ilusión y bueno, tener el libro aquí pues me encanta. Voy a contaros un poquito el tema de la trilogía y sobre todo el tema de la tercera parte, que es de la que se presenta hoy aquí, épica, ¿vale? Esta es la tercera parte de la trilogía de Taimat. Que Taimat, bueno, ya se sabe lo que es, pero está por ahí como diría yo, en entrevistas, en internet, pero como siempre pasa, en todos los casos, ¿me escucháis bien, no? Sí. Como siempre pasa, hay alguien que no se ha leído nada todavía, entonces no puedo hacer spoiler y no puedo decir nada, con lo cual iré siempre con mucho cuidado, mucha precaución. Lo que sí me gustaría es, tengo aquí algunas cosas de otras presentaciones que he hecho, pero al final no les hago ni caso. Pero lo que sí os diría es que esta es una historia de... A ver, la ambientación es como una historia de ciencia ficción posapocalíptica, lo que pasa y es una tremenda aventura, pero dentro de esa aventura hay muchísimo diálogo, hay muchos personajes y hay muchos diálogos, es decir, lo que hay es mucha reflexión, mucho pensar y decir dónde estamos, por qué estamos aquí, cuál es el motivo de esta misión, etcétera, etcétera. Al final lo que hay es una búsqueda, por eso la primera parte se titula Búsqueda, que ya va por la segunda edición. Hay una búsqueda del conocimiento, o sea, tanto del conocimiento personal como el conocimiento humano, el conocimiento filosófico y un montón de cosas. Al final la historia es muy filosófica, es muy reflexiva, es muy conceptual, gira en torno a una serie de conceptos y al final el tema de la aventura es una anécdota. Lo que pasa que una anécdota que es imprescindible para que estos tres tochos, porque al final, fijaros, o sea, hay papel aquí, es decir, no se haga denso y aburrido. Yo creo que es bastante entretenido, te lo voy a decir yo. Es bastante entretenido porque al final, cuando hay muchos personajes, cuando hay muchas acciones, cuando hay mucho diálogo, mucho que se conoce uno con otro, se relaciona, interaccionan, al final pues digamos que se va creando como un universo. Eso es lo que yo he intentado hacer con Taimat, que Taimat sea como un universo, un mundo aparte en el que se da una serie de vivencias y donde están buscando pues los orígenes, quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, cosas que deberíamos hacer nosotros también en este mundo y en esta realidad en la que vivimos. ¿Por qué lo digo? Porque si yo os preguntara ahora quiénes somos, ¿alguien me sabría responder? Es una pregunta que se ha hecho 1000 veces, pero es muy complicada, extremadamente complicada. Hacia dónde vamos, cuál es por qué estamos en este mundo, cuál es la pretensión que tenemos en este mundo, por qué estamos aquí, por qué trabajamos, por qué vivimos, etcétera, etcétera. Va mucho de todo eso. De todo eso, lo que pasa que ambientado digamos en una historia de ficción, lógicamente, donde se dan una serie de cuestiones que nos pueden recordar a nuestra propia vida, pero ambientado en un escenario diferente. Efectivamente, como podéis observar, la historia va creciendo sustancialmente. No es por nada, o sea, yo os puedo contar un poquito, a los que no hayáis leído Taimat, pues cómo concebí la historia, ¿no? Es decir, estar una serie de ideas que tenía en la cabeza, provenientes pues quizás de ciertas influencias de toda mi vida, incluso de recuerdos oníricos, de planteamientos y formas mías de ver la vida, de filosofía propia, personal, de un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo de tirar mucho de la imaginación y pensar, que es una cosa que he hecho durante toda mi vida. Entonces, al final empiezo a desarrollar la historia, creo un arco argumental más o menos así un poquito por encima y no tengo ni pajonera idea de cuánto va a ocupar esto en un libro, porque todavía no tengo la experiencia de escribir y todavía no sé
lo que voy a añadir durante ese recorrido que hay desde que empiezas a escribir una historia hasta que la finalizas. O sea, tú puedes tener una idea, más o menos, o sea, lo visualizo, sé que va a pasar de todas estas cosas, pero no tengo claro realmente qué más va a aparecer ahí. O sea, esos añadidos, esas cosas que en un momento dado son las que enriquecen la historia y que al escritor le hacen disfrutar, ¿no? Porque esas escenas que visualizas y dices tú, wow, qué maravilla, pues esto no lo había pensado, no lo tenía pensado y me gusta. Pues al final no tienes La verdad es que es imposible tener idea de realmente cuánto va a durar. Al final me di cuenta que en un libro no cabía, sería un libro bastante gordo, bastante malo de vender, ¿no? Y después al final me di cuenta de que tenía que ir en 3 partes, o sea, aparte claramente divididas, y ya el tema de que uno sea más gordo y que otro sea anecdótico, o sea, porque no hay un patrón ni nadie que me diga, oye, tiene que tener 400 páginas cada libro, o sea, no hay una editorial que te presione, tiene que ser así, tiene que ser asado, es como a mí me ha parecido, ¿no? Al final, como podéis ver, el que se presenta hoy aquí, que es la tercera parte, que es épica, es el más gordo, tiene 528 creo, o sea, es bastante... 523 páginas, pero se lee bien. Hay personas que se lo han leído en 3 días, o sea, que me han contado, vamos, oye, me he enganchado y al final me lo he despachado en 3 días, con lo cual entiendo que se puede leer perfectamente. Os cuento un poquito, que algunos ya lo sabéis, la historia de las portadas. Las portadas reflejan el momento de cada una de las 3 partes de la historia. Es decir, en Búsqueda aparece aquí como una especie de planeta que no está claramente definido. ¿Por qué no está claramente definido? Es como una especie de mapa mundi. De hecho es una fotografía bueno, me la hizo la que hizo la portada del libro, que la sacó en un museo de geografía e historia o algo así. Es un mapa mundi donde todavía no tiene claro los personajes ni el protagonista de dónde están, porque está contado en primera persona. Ya la segunda es lucha, es decir, ya se conocen muchos de los personajes, ya se sabe el problema en el que están metidos todos, y al final es una etapa, una parte en la que hay mucho enfrentamiento, hay mucha sangre, o sea, tampoco como Juego de Tronos, pero hay bastante. Y épica es la resolución, digamos, ¿no? Entonces ya, digamos, hay una full esperanza, despertar, aunque cuidado, este es el que tiene concentrado un poco de todo, realmente, es el que tiene mucho enfrentamientos cuando se van dando cuenta los personajes y el protagonista de realmente dónde están, cuál es la situación, y, o sea, no para de girar y de llevarte sorpresas constantemente, hasta el final, que afortunadamente, el final no os voy a decir absolutamente nada, por supuesto, pero sí que como el final tenía yo mis reservas, mis miedos, mis temores, es decir, oye, cerrar una trilogía, una historia tan larga con tantos personajes, que ahora os hablaré un poquito de los personajes, las escenas y todo eso, no es fácil porque realmente tú estás leyendo una novela y está bien, me lo estoy pasando muy bien, qué bueno y tal, pero en algún momento llega al final. ¿Qué pasa con el final? Que tienes miedo a que te decepcione, ¿no? Entonces, claro, ahí yo jugaba con ese momento complicado de decir, ostras, es que a ver si la voy a fastidiar. Afortunadamente, pues hay una unanimidad en que es muy bueno y que y gusta muchísimo. O sea, realmente está llegando a la gente. Hay una persona que me ha hecho una crítica en el programa de radio que yo hago. Yo hago un programa de radio sobre hard rock en Madrid. Es un programa que se emite, bueno, está en internet, se descarga en todo el mundo. Y una persona que trabaja con nosotros, que es mi socio en el programa de radio, pues se ha leído 3.000, 4.000 libros. Es un ávido lector que lleva toda la vida leyendo. Y me felicitó por el final. Dijo, eso es lo más complicado. O sea, rematar una historia. Yo creo que os va a gustar. Y pues para desarrollar esta historia, o sea, como al final es una especie de Juego de Tronos también, donde hay personajes, hay escenas, pues al final en libretas como estas tengo un montón. Libretas de apuntes que yo os puedo enseñar pues cosas curiosas, pues dibujos, que vosotros lo veis así pero no entendéis nada, pero forman parte de, digamos que de los conceptos y de, digamos, la estructura del mundo y de la situación en la que están. Aparecen símbolos, este símbolo aparece aquí reflejado, hay mucha simbología también. ¿Por qué hay mucha simbología? Pues porque realmente va de muchas cosas, no solamente es una aventura, tiene mucho contenido. Aquí aparece geometría sagrada. En la geometría sagrada, como ya expliqué en otras presentaciones, representa, pues, esto sería la flor de la vida, un paso de la semilla de la vida a la flor de la vida, pero además representa otra cosa muy importante en la historia.
Aquí hay también pues una especie de geometría sagrada o de unión entre puntos como si fueran los vórtices de un planeta, por ejemplo. Y después esto, que ya es un diseño mío, que es algo muy importante en la historia, que nos puedo desvelar. Es algo que se va diseñando poco a poco y yo voy haciendo dibujos y más dibujos hasta que al final no podéis ver mucho. ¿Por qué? Porque ahí hay spoilers, ¿no? Como se suele decir. Y al final, pues, fijaros, o sea, escribir una historia de estas no solamente es ponerse a escribir, o sea, requiere dibujar mucho. Después os enseño unos dibujos interesantes. Hace falta hacer pues una tabla de personajes, como esta, donde están apuntados aquí, más que nada para saber en qué momento estaba, porque hay un momento que hasta el autor se puede llegar a perder. Hace falta hacer dibujos de este tipo pues para situarte. Estáis viéndolo y no entendéis nada, lo sé, pero eso es lo importante. Hace falta, este no lo puedo enseñar. Y este es el que todo el mundo se ríe cuando lo saco. A ver si os reís. Cuando lo saco a las presentaciones se descojona todo el mundo, ¿eh? Este es el arco argumental con un resumen de situaciones, personajes y tal, para que necesité para no liarme demasiado, o sea, para no entrar en contradicciones ni en algún fallo pues puntual de un personaje con otro, escenas y tal, en épica. Es una chuleta grande. Pues así es como hay que trabajar pues para desarrollar pues un poco una historia. Después hay dibujos como estos. Bueno, estos son bocetos que he hecho yo de aviones, naves que aparecen en la saga, que con un poco de suerte las haré en tamaño grande y haré una exposición que espero tener en Pontevedra también. Porque tengo planeado hacer una... Bueno, planeado no, se está desarrollando, es un proyecto que ya está en funcionamiento. Hacer una exposición itinerante, espero que también se pueda hacer en Pontevedra, de hecho ya estoy haciendo las gestiones, en la que varios artistas de toda España, tanto a nivel de ilustración como a nivel musical, creen pues una serie de imágenes, tanto en pintura, dibujo, ilustración, mezcla de foto con dibujo, de escenas de la saga y también pues evidentemente pues de elementos que salen en la saga. Personajes, se harán carteles, se harán muchas cosas, a ver si todo sale bien. Y también se hará pues una base musical pues para que digamos acompañe musicalmente pues a la lectura del libro. ¿Por qué? Porque siempre he estado muy vinculado a la música y porque también la música me ha inspirado mucho en el desarrollo de la obra. Entonces, a ver si sale todo bien, yo os avisaré, estaréis informados todos y a ver si lo podemos disfrutar de todo ello en Pontevedra. ¿Qué más os puedo comentar así? Pues yo no sé si a vosotros os gustan las historias complejas, ¿no? En la que digamos que aparecen muchos personajes y interaccionan unos con otros. Y en un momento dado, es decir, hay una trama tan grande, pues un poco ponía el ejemplo, no tiene nada que ver con Juego de Tronos, pero bueno, un poco el ejemplo de Juego de Tronos, que hay un montón de reinos, hay disputas entre ellos y muchas veces decir, el espectador o el lector, en el caso de quien se lea los libros de Martin, pues realmente está a la espera de qué va a pasar aquí, cómo se va a desarrollar todo esto, lo estoy viendo venir, pero no me lo imagino, etcétera, etcétera. Pues eso un poco también he intentado hacer yo desde una perspectiva que tú a medida que lo vayas leyendo pues estés, digamos, enganchado y atrapado en la historia a través de esos elementos. Para ello también he necesitado pues recopilar un montón sobre todo estos son... está contado en primera persona, el protagonista se enfrenta a una transformación bastante grande con una serie de personajes muy importantes e incluso más elevados a nivel espiritual y a todos los niveles que él, a los cuales se tiene que enfrentar y de los cuales se va a alimentar. Para ello hay muchas conversaciones que son vitales en la historia y que, una vez más, he tenido que apartar, releer y para retomar, ¿no? Es decir, ahora vuelve a hablar con un personaje que se llama Dantian, pues evidentemente para no entrar en errores, ¿no? En errores de que no, si aquí le dijo esto, no puede ser esto otro. O sea, os quiero decir que detrás de un trabajo como este, y aquí hay un escritor ahora aquí, o alguno más habrá,
sabe perfectamente Juan que no es ponerse a escribir sin más, ¿verdad? Hay que desarrollar la historia, crear un arco argumental, a veces tienes que imaginártelo todo en la cabeza, pero también debes recrearlo en imágenes, dibujar, hacer un montón de cosas. Y es un arduo trabajo que la verdad es que ha dado sus frutos en satisfacción personal y en disfrutar, o sea, en todo ese periodo que han sido 5 años, 5 años que he tardado en escribir. La primera os puedo contar. El primero, que es el más pequeñito, es el que más trabajo me ha dado. ¿Por qué? Porque me enfrento a escribir el libro o la historia todavía sin asumir el rol de ser un escritor. O sea, lo hago pues porque me apetece, es una etapa de mi vida en la que quiero hacerlo. Paro, sigo, eso lleva consigo pues esas paradas pues te rompen un poco el ritmo, ¿no? Y entonces es difícil. 3 años me tienen. Este lo escribí en 8 meses, aunque ya lo tenía todo clarísimo. Después ya viene el periodo de correcciones y todo eso, que eso lleva mucho tiempo también, y este en 9 meses. Con lo cual al final, juntándolo todo más o menos, unos 5 años. 5 años de los cuales he aprendido muchísimo. Estos 3 libros me han enseñado, como persona me han hecho mejor, me han enseñado mucho. He ido 2 millones de veces a la RAE, más o menos. Sé un poco más, he aprendido más con estos libros casi que en la escuela, vamos, o sea, pero total. ¿Por qué? No por nada, porque hay que disciplinarse y hay que hacer las cosas bien. Así tiene sus errores, evidentemente, pero que son siempre subsanables, evidentemente. Y ahora mismo os puedo decir de que estoy escribiendo una 4ª novela. Ya no tiene nada que ver con esto, no tiene absolutamente nada que ver, es un thriller digamos ambientado en la época actual, con muchísima intriga y os va a gustar mucho, estoy seguro. Y no me quiero enrollar más porque si me pongo a hablar, hablo como las persianas, ¿no? Ya lo sabéis, los que me conocéis ya sabéis que... Y eso que... Me habéis puesto el micro, pero bueno, me habéis escuchado bien, ¿verdad? Sí. Así mejor porque el micro está bien, pero bueno, es un poquito más incómodo. Preguntadme lo que queráis. Estoy aquí para que me preguntéis lo que queráis. No sé, alguna inquietud. ¿Te diste un golpe en la cabeza para ponerte a escribir o por qué? Yo qué sé, los que no me conozcáis o... algo que queráis saber de la historia, pero yo pueda, o que se pueda contar, los que lo hayáis leído. Ahí alguien va a preguntar. Bueno, en fin, bueno, que si no queréis hacer ninguna pregunta o no tenéis ninguna pregunta, no hay ningún problema. Yo paso ya, me despido de vosotros. En todo caso, si se puede decir algo al respecto del último libro. En cuanto a crítica, no en cuanto a nada referido al libro. El último libro... No. A ver, algo que podría decir yo. Yo me he leído ya el último libro, el Épica. Sí. Vale. Y cuando te referías al final, yo tengo que rectificar precisamente lo que has dicho de que el final es muy bueno. Probablemente yo no sea el más indicado en hacer esta crítica positiva, favorable. De momento los críticos que lo han criticado, pero sí que me pareció extraordinario el final. Sí, me pareció extraordinario. Estoy contento. Tenía mis miedos porque a mí me gustaba, pero aparte sobre todo porque el último capítulo es muy radical, es una ruptura total. O sea, esto no me pega, ¿qué pasa aquí? O sea, eso era realmente lo arriesgado. Y eso realmente es una de las cosas que más ha gustado. O sea, con lo cual, genial, tenía miedo, pero... Con lo cual os animo a que lo leáis y... ¿Te queda un sabor de boca, ¿viste? Sí, claro. Claro. Es bastante, aparte es que el final resume muchas cosas, digamos que la historia empieza, es como un huevo. El huevo, y de hecho es que es prácticamente, literalmente, un huevo. Se abre, sale un ser, ¿no? Que va adquiriendo conocimientos, va creciendo y va teniendo una vida hasta que llega un momento que evidentemente explosiona todo. Es decir, toda la historia empieza a adquirir sentido y bueno, lo mejor es que lo leáis. Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad, de corazón, y muchísimas gracias a Escolma por darme esta oportunidad de presentar la trilogía y la tercera parte de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, los que lo queráis, os lo pido.
Uno fresquito, calentito. Sí, sí. Vamos a quitar esto de aquí. A ver, nunca se sabe. Tengo un amigo que tiene a su vez un amigo que vive en Los Ángeles, que trabaja captando guiones para películas y me ha dicho que se lo pase, que se lo envíe. Eso no quiere decir nada, eso quiere decir que... Eso solo quiere decir que será uno más de un montón, que diga, bueno, a ver cuándo lo veo. Si lo tienes ahí, tienes que contar con nosotros, con los músicos que venimos aquí, para hacer un pequeño, un trocito de música. Sí. Bueno. Pero muy bien, ¿eh? Para Agustín, sí, señor. Sí,